Vamos a referirnos ahora a la recaudación que cayó fuertemente. Hay un informe mensual que elabora CEPA que analiza la evolución de los ingresos tributarios de origen nacional y las transferencias por coparticipación federal a las provincias en términos reales. En junio de este año, de acuerdo a la comparación con lo que fue el año anterior, hace una evolución de lo que es recaudación por IVA, que es uno de los impuestos que más ingresos le genera al gobierno nacional, y ganancias, que es el otro. Voy a hablar con Ezequiel Vázquez, él es economista del CEPA. Gracias por atendernos. Soy Nuriam, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito, daba los lineamientos de lo más importante de este informe, y en qué marca una caída respecto, entiendo que se mide año contra año Sí, se mide año contra y año, mes se contra mes. mide mes contra mes, trimestre versus trimestre, según el informe de que estemos hablando. En este específicamente, como por supuesto todavía no está el dato de inflación del mes de junio, lo que hicimos fue hacer un promedio de tres de las consultoras que miden inflación, si se quiere, las más relevantes, y lo tomamos a partir de que junio tuviese una inflación del 5,6%. Sí, Y a partir de ahí podemos ver la caída en términos reales de la masa coparticipable. claro. Que es importante que se entienda que la masa coparticipable, el mayor porcentaje, proviene del impuesto IVA Mm. y de ganancias. Ujú. Y lo relativo al IVA es que acá podemos ver también la otra cara del impacto de la caída económica. Sí, la baja La del consumo. caída, sí, la caída económica, la caída del consumo no solamente impacta en la caída de puestos de trabajo, no solamente impacta en el bolsillo, en pymes que cierran, en unidades productivas que se están deteniendo las actividades, sino que también impacta en la recaudación del Estado, impacta en la caja. Claro. Entonces, por lo tanto, genera una doble problemática la crisis económica de la que estamos atravesando. Y a este respecto, en la masa de coparticipación se puede ver a partir de esta inflación que nosotros tomamos del 5,6% para el mes de junio, Ujú, una caída en términos reales del 20%. ujú. Y si eso también tenemos en cuenta lo que se denomina RON, que son los recursos de origen nacional, que son los otros recursos que la nación transfiere a las provincias, Sí. ahí ya eso se está elevando a un 24%. Estamos Ujú. hablando casi que un cuarto menos. Claro, claro. Esto tiene que ver, obviamente, por la baja en el consumo. En cuanto a lo que hace a ganancias, bueno, por lo que se dejó de cobrar. Ahora se supone eso se va a recuperar cuando se implemente la restitución de este impuesto después del paquete fiscal. Sí, pero ahí estamos pensando solamente en ganancias relativo a los salarios medio altos, por decirlo de algún modo, pero también entra la ganancia empresarial. Por eso también nosotros lo que pudimos ver en el mes de mayo fue al contrario, hubo un pico muy alto, pero eso respondió a que con la tremenda devaluación de diciembre, aquellos capitales que tienen activos dolarizados, después cuando se tuvo que pagar en el momento de mayo de las declaraciones juradas, eso fue una vuelta, fue al contrario, eso generó un pico. Claro. Pero las bajas en realidad vienen siendo bajas sostenidas, de hecho durante el 2023 también se encontró un amesatamiento respecto a estos recursos de origen de ganancias. Ujú. Ezequiel, a ver, repasemos. Me dijiste año contra año, ¿la caída es de cuánto? La caída es del 20,6% respecto al IVA. Sí, Y respecto a los recursos de origen nacional, que son todas las transferencias, es el 24 puntos. bien. Y específicamente la masa coparticipable, estamos hablando de 20 puntos menos. ¿Esto representa Y la esto es, mayor caída, Ezequiel? En el último tiempo y marca un récord en lo que es las sí, caídas en la de recaudación. los últimos años sí, nosotros lo que tratamos de hacer también, comparamos mucho
el índice de trabajo y el índice de actividad con una gran frenada que tuvimos en los últimos años, que fue la pandemia del 2020. Sí, Entonces acá estamos hablando de caídas que ya sobrepasan esos límites. claro, Y también teniendo en cuenta de la dependencia que tienen las provincias respecto a los recursos coparticipables, claro, porque las provincias tienen sus propios recursos, por supuesto, sus impuestos internos, pero entre el 56% en promedio de las provincias depende de los recursos nacionales, ujú, de los recursos coparticipables. Y si ya lo pensamos en los recursos de origen nacional, que serían todas las transferencias del Estado hacia las provincias, estamos hablando de una dependencia del claro, 70%. sí, sí, Entonces, si a eso encima le sumamos también la política de déficit cero, que como sabemos se sostiene sobre todo a partir del recorte de jubilaciones, pero lo segundo que sostiene la política del déficit cero son las obras públicas frenadas, claro, es todo lo que no se está invirtiendo en infraestructura. claro, Entonces tenemos algo más que se suma ante la falta de recursos. Digo, no se están ejecutando las obras que ya estaban comenzadas en el gobierno anterior y por otro lado tampoco se están transfiriendo los recursos porque no se está haciendo caja para que también, digamos, las provincias puedan ejecutar obras por su cuenta. claro, claro. Ezequiel, gracias por este contacto. No, no, por favor, gracias a Hasta ustedes. luego, que tengas buena tarde. Ezequiel Vázquez, Igualmente. economista, pasando por Canal